Buenas noches, bienvenidos a las tertulias de Televisión Española, que cada noche de los miércoles dedicamos a comentar las cuestiones internacionales de los últimos días. Con nosotros hoy en el estudio el profesor norteamericano Eric Hoffman, sovietólogo, profesor de la Universidad de Nueva York en Albany, y en estos momentos pues está dirigiendo un curso en el Máster de Relaciones Internacionales de la Fundación Ortega y Gasset aquí en Madrid. Con nosotros también Rafael Calduch, profesor de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias de la Información de Madrid. Roberto Mesa, catedrático de Relaciones Internacionales y director del Departamento de Estudios Internacionales en la Complutense, aquí en Madrid. Juan Pando, historiador, comentarista de política internacional, experto en el Magreb, donde los haya. Y el señor Basir Mustafa Sayed, número 2 de la República Árabe Saharaui Democrática, responsable de Relaciones Exteriores del Frente Polisario de la República Saharaui, que por fin ha sido recibido hoy en España en visita oficial y ha tenido pues 2 horas de conversaciones casi con nuestro ministro de Exteriores, Fernández Ordóñez. Bueno, estamos ya en el contenido. Hemos tardado, pero al final parece que se empieza a andar. Basir, ¿cuál es el resultado, en tu opinión, de este encuentro? Estoy satisfecho de la delegación. Yo quiero, primero, agradecerle esta invitación de estar aquí en este programa. Con respecto a la estancia aquí en Madrid, cada vez que estoy siempre alegre, me tratan perfectamente bien, estoy satisfecho, contento. Las discusiones que hemos mantenido hoy son la continuación de las ya mantenidas en la visita pasada. Permitieron informarle a nuestro gran amigo Fernando Ordóñez, informarle de los últimos acontecimientos en el Sáhara, particularmente aquellos relacionados con el proceso de paz, de pacificación, su estado actual, y también hemos discutido todos aquellos aspectos que tocan, que se refieren al estrechamiento de las relaciones bilaterales. Los titulares que he oído por la radio esta tarde decían: habrá más ayuda económica, pero de momento no se abre la oficina. ¿Es correcto? Bueno, en realidad ellos no quisieron limitarnos a una oficina así, en un callejón estrecho, sino nos abrieron prácticamente todo Madrid y toda España. Entonces tenemos prácticamente toda la libertad, las latitudes para actuar, para sensibilizar y para consolidar esta amistad real, profunda, generalizada, que disfrutamos de este gran pueblo amigo, el pueblo español, pero también para capitalizar todo esto, para implicar cada vez más al gobierno español en este proceso de pacificación, de restauración de la justicia. El gobierno español se comprometió a incrementar la ayuda humanitaria, la cooperación en el aspecto de la enseñanza, para cuidar un poco más este patrimonio estupendo común a nosotros todos. Y España continuará con su posición ya valiosa y ya muy respetable de apoyo efectivo, real, resuelto al derecho de nuestro pueblo a la libre determinación y a un referéndum realmente libre con las garantías internacionales debidas. Entraremos ahora en estos temas. Antes vamos a pasar al otro gran frente de la actualidad internacional, que es sin duda Moscú, con el encuentro James Baker-Shevardnadze y la preparación de la cumbre Bush-Gorbachev en Estados Unidos del 30 de mayo al 3 de junio. Eric, alrededor de esta reunión yo creo que se tocan, sin duda, en las conversaciones los principales temas que en este momento preocupan a las grandes potencias y desde luego a Europa, países bálticos, armamento, el futuro de Alemania. ¿Qué resultado anticipas tú o crees que puede salir de esta cumbre,
teniendo en cuenta los problemas que han surgido en las últimas semanas? Bien, creo, Felipe, que la cumbre va a generar acuerdos sobre control de armamentos hasta cierto punto, incluso si son simplemente moderados, no completos, en cuanto a armamento tanto estratégico como convencional. Ambas partes parecen decididas a llegar a algún tipo de acuerdo importante para reducir la carrera armamentista. El gobierno americano y el presidente Bush y el secretario de Estado Baker, particularmente, han realizado esfuerzos muy importantes para tratar personalmente con el presidente Gorbachev y para dejar de lado cualquier problema que pueda surgir con respecto a la posibilidad de no apoyar a los movimientos de autodeterminación en Estonia, en Latvia y especialmente en Lituania. En otras palabras, el gobierno americano ha decidido no presionar a Gorbachev sobre esta cuestión de las repúblicas bálticas y sus libertades en este momento. El gobierno americano jamás reconoció formalmente la incorporación de las 3 repúblicas bálticas en la Unión Soviética, pero sin embargo están dudando a la hora de socavar la situación interna de Gorbachev en este momento. En otras palabras, nuestro gobierno y yo personalmente estoy muy preocupado por la estabilidad de la situación del presidente Gorbachev dentro de la Unión Soviética. Se está enfrentando a una serie enormemente compleja de temas interrelacionados, y si da a las repúblicas bálticas una completa independencia en este momento, algo a lo que se está negando. De hecho, recientemente, a través de un decreto presidencial, ha negado a las 3 declaraciones de independencia de estas 3 repúblicas bálticas. Así que, por lo tanto, nuestro gobierno, el gobierno de los Estados Unidos, ha decidido posponer su participación para ayudar a estas 3 repúblicas bálticas a recobrar su libertad de la Unión Soviética, y han decidido intentar ayudar a Gorbachev a retrasar este tema tan enormemente importante para él, porque la secesión de las 3 repúblicas bálticas generaría un precedente para otras repúblicas de la Unión Soviética que probablemente seguirían el mismo camino. Tenemos 2 declaraciones de principio sobre 2 temas aparentemente muy alejados y que, haciendo un poco de malabarismo, como hacemos siempre en nuestras tertulias, trataremos de encontrar de alguna manera. En cualquier caso, a partir de estas declaraciones y haciendo un pequeño inciso, quiero recordar a una persona que ha fallecido hoy, que era uno de los sovietólogos más prestigiosos que teníamos en España, Fernando Claudín, un hombre de 77 años que escribió numerosos trabajos, que militó activamente en el Partido Comunista, que luego vio los problemas y las crisis que empezaban a suceder dentro del mundo comunista, y fue pues reconociendo y admitiendo y girando hacia posiciones menos ortodoxas. En cualquier caso, yo lo recordaba en febrero en su última conferencia probablemente pública que pronunció, con Roberto Mesa, por cierto, que estaba en el siglo XXI, y haciendo un estupendo análisis de todo lo que ha pasado en la Unión Soviética desde que Gorbachev llegó al poder. Pues bien, Fernando Claudín, que estaba sentado en una de estas sillas hace pocos meses, pues se nos ha ido hoy, y con él se nos va probablemente uno de los mejores sovietólogos que teníamos en España. Dicho esto, y anunciando a los rumanos que nos puedan estar viendo que, por favor, están muy interesados sus autoridades en que voten, que pueden votar en la embajada en España, y que si no lo saben, pues no tienen más que ponerse en contacto con la embajada, y el domingo tendrán las puertas abiertas para que hagan uso de ese ejercicio que por primera vez pueden hacer desde el año nada menos que 37. Dicho lo cual, y con estas 2 posiciones en principio, o declaraciones de principio, podemos entrar en un debate más rápido y ágil de tertulia,
Si os parece, Basil, ¿hasta qué punto los cambios que están ocurriendo en la Unión Soviética y en el este han modificado el problema de un conflicto regional tan concreto como es el del Sáhara? Es algo paradójico que estos cambios son muy favorables para el pueblo saharaui y suponen un viento realmente favorable. Pero ya que el pueblo saharaui, el Sáhara Occidental, fue en cierto modo la víctima de la situación de enfrentamiento anterior, porque el movimiento de liberación saharaui emergió y se consolidó justamente en el momento en que la ofensiva de la Unión Soviética y de otros países aliados se incrementó y aún se incrementó en África. Y en aquellos tiempos también hubo aquella revolución de los claveles en Portugal y se enfermó el general Franco. Entonces, con todos aquellos temores de esta ofensiva, tanto de la Unión Soviética, el deterioro de la situación política en países europeos del sur, el pueblo saharaui tuvo esa mala suerte de ver su patria repartida entre dos vecinos en vez de cosechar el fruto de su combate para la independencia. Vamos a dar la palabra a Roberto. Yo quería, bueno, primero porque era muy amigo, sumarme al recuerdo a Fernando Claudín, que, vamos, yo creo que era bastante más que un sovietólogo, profesión esotérica donde las haya. Era un marxólogo, era un gran historiador del movimiento comunista, bueno, y con él pues nos va pues parte de nuestra juventud. Fue un luchador en toda la extensión de la palabra y un luchador intelectual de primera talla. Pero bueno, después del recuerdo, yo sí quería insistir que me está sorprendiendo un poco con qué facilidad nos movemos en los meandros del lenguaje diplomático. Bashir nos dice a una pregunta de Felipe, no, toda España es una oficina, todas las calles de España están a nuestra disposición. En otras palabras, me dirijo a los telespectadores, no se abre oficina del Frente Polisario en Madrid, o no se reabre. Parece que es así, ¿no? De momento, a lo mejor. No. Bueno. Y, por otra parte, el profesor nos dice, bueno, realmente, ante el tema, insistió mucho el tema de Estonia, Lituania, Estados Unidos no va a presionar, cosa que es muy correcta, porque en el proceso de aproximación este-oeste, evidentemente, Estonia, Letonia y Lituania son incidentes de recorrido a los cuales se puede demorar. Pero en el lenguaje diplomático dice, ahora bien, Estados Unidos nunca reconoció formalmente la incorporación de estos países a la Unión Soviética. Bueno, realmente quizás no un reconocimiento formal en el sentido estricto y riguroso del término, pero en Yalta y en Potsdam sí se admitió por parte de los países occidentales las ampliaciones del ejército soviético en Europa Oriental y Central. Yo creo que habría que profundizar un poco, ir un poco más allá del lenguaje diplomático. Y el lenguaje diplomático es decir, el pueblo saharaui está en una tesitura delicada, importante, en su momento, es delicada, porque yo creo que por fin se ha insertado en una dialéctica en la que, bueno, España tiene mucho que hacer, porque el pueblo español, el saharaui y el marroquí tienen destinos muy unidos. Y bueno, pues todos estamos muy de acuerdo, pero a mí me gustaría, si Bashir por un momento puede decir, bueno, voy a hablar entre amigos, no nos oye nadie, esta tertulia en España nadie la oye, estamos solos. Por ejemplo, ¿qué incidencia está teniendo en el pueblo saharaui todo el problema del fundamentalismo islámico? ¿Hay problemas de ascensión de corrientes fundamentalistas entre el pueblo saharaui o no? ¿Y de qué forma, si las hay, se pueden interpretar políticamente? Bueno, dentro del pueblo saharaui, hasta ahora, sinceramente, no hay ningún temor. Pero sí, en Argelia existe el fenómeno, en Marruecos existe el fenómeno, en Tunisia e incluso en Libia también existe el fenómeno. En el Sáhara todavía este fenómeno no es nada importante.
Bueno, esto obedece un poco a unas causas un poco históricas, a unas consideraciones históricas, pero también a la situación excepcional que vive ahora el pueblo saharaui, que todavía tiene un poco la amenaza extranjera, el agresor extranjero, que es el enemigo mucho más fundamental, mucho más temido. Entonces, todavía, realmente, nosotros no tenemos este Bachir, problema. perdona, pero la población saharaui es mayoritariamente islámica, ¿no? De religión. Y profundamente islámica. Profundamente, exactamente. Correcto. Yo, si me voy a permitir el contestar a Roberto en nombre de Bachir, en el sentido... ¿El autorizas para contestar en nombre? No, Totalmente, en el sentido tengamos problemas diplomáticos luego. Claro. No. Totalmente. En el sentido de aportar conocimientos a Roberto, porque él es un experto en el tema del área de Palestina y en el tema del Sáhara, pues aunque el conocedor buen del Mediterráneo, pero tal vez no lo conoce con profundidad. Yo pienso que el problema islámico que tú has planteado no ha existido en la reflexión histórica del pueblo saharaui, porque hay que conocer el planteamiento del nomadeo, es decir, la vida en un medio tan hostil como el desierto, para comprender que allí el hombre y la mujer han sido siempre, digamos, una pareja, no un planteamiento de relación marginal, de imaginación de la mujer hacia el hombre, como se planteaba en todas las sociedades islámicas. Y luego, además, el aporte de una socialización, por así decirlo, avanzada, como es la que ha planteado la sociedad saharaui polisaria, digamos, ha reforzado esa sensación, digamos, de independencia y de ayuda simultánea entre el hombre y la mujer. Yo pienso que allí el tema del fundamentalismo islámico por el medio, por las raíces históricas, no tiene ninguna razón de ser o por lo menos de fructificar. Otro caso distinto es el de Argelia. Y volviendo a lo que tú planteabas al principio del lenguaje diplomático, yo pienso que para una tradición de secuestro de la política española hacia el sur, por las complejidades tradicionales, seculares del planteamiento entre Madrid y Rabat, que es un diálogo siempre cortocircuitado, el que la delegación saharaui haya hablado nada menos que 2 horas con el ministro es, de hecho, para mí, por lo menos, o creo que para un analista objetivo, el reconocimiento de la oficina. Y no es tanto el hecho en sí de no reconocer, o sí, una oficina, como el hecho efectivamente de que el Ministerio de Santa Cruz, digamos, la palabra diplomática española, por fin habla con naturalidad de cosas como muy evidentes y que hasta ahora habían sido siempre tabú, que había siempre una sensación de culpa, de por lo menos de no molestar a Rabat, y eso pues ahora se habla con naturalidad y creo que España puede recuperar, de hecho, con este día, creo que se puede emplear con justicia el término histórico, de la labor fundamental que nunca ha hecho, que es de mediador en la búsqueda hacia la paz entre Tinduf y Rabat. Creo que eso es básico. No estoy en absoluto de acuerdo, ni en lo primero, ni en lo segundo, ni en lo tercero. En lo primero, el hombre del desierto no es un hombre que no practique profundamente la religión islámica. Sí, las relaciones hombre-mujer son un fenómeno social y la lucha de liberación del pueblo saharaui como motor contra costumbres religiosas retardatarias no quieren decir nada en un proceso social en marcha. En Argelia hubo una secularización del movimiento y una vez conseguida la independencia hubo un retroceso hacia formas de islamización. Es decir, que no quiero yo usurpar ni mucho menos la tertulia, pero no estoy de acuerdo. A mí me parece de todas maneras que mucho más importante que ese problema es si hay posibilidad, por ejemplo, de que los extremistas islámicos se hagan con el poder a medio plazo o a corto plazo en Argelia. Eso sí que me parece importante. Ese es el tema. Dando un salto, en este momento una pregunta que sirve tanto para Gorbachov como para... y es, ¿cuál es la situación militar que según la prensa occidental en este momento está condicionando y endureciendo las posiciones de Gorbachov? ¿Y cuál es la situación militar en este momento entre el Frente Polisario y el ejército marroquí? Bueno, Yo creo que si intentamos enlazar un poco los temas que hemos ido comentando hasta ahora, me gustaría subrayar el hecho de que las cuestiones regionales, como la que se ha descrito tan expertamente, van a ser en los próximos años y probablemente en el futuro más próximo, van a estar cada vez más libres de la influencia e intervención de las grandes potencias. La Unión Soviética, como todos sabemos, como parte de su nuevo pensamiento político y de su nueva política exterior bajo Gorbachov,
ha estado desempeñando un papel mucho menos agresivo y mucho menos intervencionista en el tercer mundo en general, para todo tipo de cuestiones, debido a la disminución en el prestigio de su país, debido a las dificultades económicas a las que se enfrentan. Se han dado cuenta de que no pueden controlar cuestiones regionales, y creo que una cosa parecida está ocurriendo quizá más lentamente en Estados Unidos, pero en mi opinión es muy importante saber que el presidente Bush ve el mundo de una forma mucho menos bipolar y mucho más desde un enfoque multipolar que su predecesor Ronald Reagan. Reagan fue probablemente el último presidente de los Estados Unidos que pensaba en términos de los Estados Unidos con un alcance verdaderamente global, con intereses verdaderamente globales, lo cual caracterizó nuestra situación a lo largo del periodo de la posguerra hasta estos últimos meses. Y él ha preguntado sobre la situación militar en el sentido en la Unión Soviética y la relación de Gorbachev con los militares. Mi punto de vista personal es que existe una larga tradición de control civil de las Fuerzas Armadas, un control por parte del Partido Comunista en la Unión Soviética sobre lo militar. También quiero subrayar que Gorbachev ha seleccionado personalmente a todos los principales oficiales en los Estados Unidos actualmente, es decir, por ejemplo, el ministro de Defensa, la alta cúpula de las Fuerzas Armadas. Además, también tiene asesores personales militares. Estoy pensando particularmente en el mariscal Akhmeyev. Por lo tanto, Gorbachev se ha estado interesando más por el punto de vista militar en los últimos meses. Ha estado más preocupado por el descontento del personal militar, no solo por la pérdida del imperio en Europa del Este, sino también la posibilidad muy real de que se produzca una desintegración del, digamos, imperio interno, es decir, la secesión de los distintos pueblos soviéticos, no rusos, de la Gran Unidad. Por lo tanto, mi punto de vista personal es que es muy poco probable que las Fuerzas Armadas soviéticas inicien algún tipo de golpe de Estado, ningún tipo de amenaza contra el liderazgo de Gorbachev. Yo creo que van a continuar haciendo lo que han estado haciendo abiertamente en los últimos meses, es decir, presionarle más en privado y en público para conseguir un mayor control a través de la fuerza y a través de la amenaza de esa utilización de la fuerza para mantener el imperio, para mantener las repúblicas no rusas como parte de la Unión Soviética. Gorbachev, de hecho, ha dado unos encargos a la policía secreta, a la KGB y a los oficiales políticos del ejército para que estén especialmente vigilantes en contra de esa posibilidad precisamente de que se produzca un golpe militar. Pero el ejército en sí está tan dividido en líneas generacionales, en líneas étnicas, entre los distintos rangos, los distintos servicios, que realmente una posición unificada contra Gorbachev es muy poco probable.
Parece que, en cualquier caso, lo que está pasando en el este ha causado problemas económicos y ha cambiado la política, por ejemplo, de la Unión Soviética con Siria, sin duda con Nicaragua, con otros aliados. Y yo la idea que tenía es que el apoyo económico principal del Sáhara estaba llegando de países como Cuba, Argelia, Nigeria, pero que en cualquier caso se notará. ¿Es correcto esto o no? Bueno, muchos esquemas no son muy válidos para el Sáhara. En realidad, nosotros tenemos nuestra máxima ayuda, más importante ayuda militar de Argelia, ante todo, y del ejército marroquí como material recuperado. Casi el tercio del material con lo que combatimos nos viene directamente de las manos marroquíes. Y en cierto tiempo, sí, teníamos, Libia nos ayudaba, y también Yugoslavia y Corea del Norte. De la Unión Soviética nunca hemos recibido ayuda militar o inclusive económica de gran relevancia. Yo tengo gran estima por Gorbachev y por aquella gran nación, la nación soviética, y sé que la estabilidad en este mundo dependerá por muy largo plazo de la estabilidad en la Unión Soviética y en cierta fuerza de la Unión Soviética, ya que es una superpotencia nuclear y nadie debe sentir alegre con los problemas que tiene ese gigante soviético. Diría yo que esta situación actual de entendimiento entre Gorbachev y Bush fue muy favorable, ya que el pueblo saharaui ya no es considerado como perteneciente a un campo al cual nunca ha pertenecido y del cual nunca ha recibido ayuda importante, mientras que Marruecos, dentro de aquella lógica infernal, recibía ayuda con consideración ideológica. Se calificaba a Marruecos de defensor del mundo libre y de trinchera frente a oleadas del comunismo. ¿Qué son los saharauis? Los saharauis nunca han sido y nunca serán comunistas, y tampoco los argelinos. Pero en aquella confusión y con los problemas en la región de Libia con Chad, de todo aquello, nosotros fuimos combatidos de una manera errónea. Y sí, si me permites, yo es que voy a ser tajante y voy a meter cuñas a diestro y siniestro. En primer lugar, yo la lectura que estoy haciendo respecto de la ayuda militar voy a simplificarla mucho, pero para mí se reduce. Vais a recibir menos ayuda militar, diríamos, fácil de pagar y de obtener, y vais a tener que pagar en el mercado negro gran parte de las armas que sigáis necesitando, eso sí, al doble o el triple de lo que os costaba hasta ahora, procedente de gobiernos o países amigos. Es decir, porque el mercado negro se está nutriendo con gran parte de las armas, sobre todo de tipo convencional, que son las que se utilizan en las guerras contra Marruecos. Lo que pasa es que ahora vais a tener que pagar eso, el mercado negro, cuando antes os llegaba como ayudas, digamos, oficiales de países o gobiernos amigos. Y puede que eso sí que os perjudique en cuanto a la simetría de recursos que tenéis, que tiene el pueblo saharaui respecto de Marruecos. Aunque estoy de acuerdo que en una guerra de guerrillas el principal abastecedor es siempre el enemigo. En eso estoy de acuerdo. Eso me lleva a la idea de que esa guerra a largo plazo, en la que habéis adquirido un cierto equilibrio estratégico entre ambas partes, correcto, a pesar de la asimetría de recursos, repito, se puede convertir, que hasta ahora os ha beneficiado, se puede convertir en contra vuestra. Y tal vez ahí esté la táctica dilatoria que está llevando el régimen alauita respecto al referéndum.
se le están poniendo trabas, parece que se avanza, pero yo no veo resultados claros, y el referéndum cada vez se está quedando más desfasado. El censo de población que hizo España cuando estaba allí ya no tiene ningún sentido. Y con respecto al ejército, yo estoy de acuerdo con el profesor Hoffman en el sentido de que el ejército soviético tiene una tradición de control, digamos, del civil. poder político civil, del partido. El problema es que en este momento el Partido Comunista Soviético, Ya no hay- cada vez se está resquebrajando más. Y la pregunta que surge es, en la medida en que se produzca el vacío de poder político que controlaba al ejército, si no surgirá la tentación de que determinados sectores del ejército, sobre todo aquellos que eran los más beneficiados en el sistema económico anterior, no den el golpe de Estado. Había pedido la palabra Juan Roberto. Yo, digamos, concretar un poco más la por precisar, definición sí, de ya. Rafael, que no estoy yo de acuerdo desde el punto de vista táctico, por así decirlo. Yo creo que ahora el actual conflicto del Sáhara está en un punto muerto desde hace ya bastante Sí, sí, tiempo, equilibrio estratégico, y solamente se resucita tanto en cuanto Rabat, es decir, el rey Hassan II, da un nuevo paso para atrás. Entonces los saharauis en el campo de batalla dicen, bueno, aquí estamos, tiene usted que contar con nosotros. En cuanto a lo que tú comentabas del mercado negro, la verdad es que para unos efectivos aproximadamente entre 7 y 9.000 hombres, comparados con los 145.000 según unas fuentes, otros 180 o 190.000 del lado marroquí o del lado alawí, el mantenimiento, el costo es bastante aceptable, teniendo en cuenta que la sociedad saharaui es una sociedad claramente tipificada hacia la resistencia colectiva. Es cierto que eso tiene un límite y no se puede pedir a un pueblo continuamente esos sacrificios a esos niveles, pero a su vez el pueblo marroquí está pagando muy alto precio, lo que pasa es que no puede hablar, pero la campaña generada con el tema de las expulsiones de miembros de Amnistía Internacional ha causado una gravísima preocupación en Rabat, y ahí están todas esas planas que han salido en toda la prensa internacional, en Le Monde, en todos los periódicos principales europeos, que han sido una serie de proclamas que lo único que han hecho desde un punto de vista propagandístico ha sido hacer un flaco favor a la política de Alawi. En cuanto al punto adicional de conflictividad que puede suponer, digamos, el nuevo replanteamiento del régimen argelino, con las elecciones en puertas en junio, yo no estoy tan de acuerdo con la apreciación general en el sentido de que a la pérdida de figuras carismáticas y de apoyo secular al movimiento saharaui, primero Boumediene y después el presidente Ben Yedid, el cambio hacia un régimen más democrático, más pluralista, pueda suponer un abandono de las tesis saharauis. Yo pienso que no es así. Incluso hasta desde el punto de vista estricto del integrismo islámico se va a defender con tenacidad el sentido a un respeto de autodeterminación de los La pueblos. pregunta es, ¿del pueblo argelino o del régimen argelino? No, me refiero del nuevo régimen o de la nueva refundación del régimen que salga de las elecciones o del proceso que está abierto. Yo pienso que ellos van a tener ese apoyo, si no efectivo, por lo menos moral, con lo cual viene a ser lo mismo. Y lo que está claro es que esa construcción del Gran Magreb está ahora incapacitada por ese propio diálogo de Rabat, de hablar consigo mismo, que yo ya lo he dicho otras veces, está padeciendo las mismas crisis que la España de Cánovas y Sagasta con el problema de ultramar en el 98. Es decir, el planteamiento del referéndum que se ha paralizado, el planteamiento de las elecciones legislativas en Marruecos que se ha paralizado, volviendo a viejos temas, a viejos dogmas, a viejos esquemas planteados en el 82, es significativo de que Rabat está en un punto límite. Roberto. Bueno, yo creo que con que esté interesante la tertulia podemos estar haciendo monólogos. Sí, yo creo que estamos demasiado discursos y poco diálogo. Diálogos de sordos. Sí, yo voy a remitirme a una cuestión que planteaba Felipe hace ya bastantes minutos, y era toda la conflictividad que hay en el mundo. En un momento creímos que al producirse la distensión este-oeste iba a ser mucho más fácil la solución de los conflictos regionales. Ahora estamos viendo que sí, que los que eran realmente este-oeste podían ser solucionados, y los otros no eran conflictos este-oeste. El conflicto del Sahara no era un conflicto este-oeste. Bashir ha dicho, bueno, si es que realmente los saharauis ni han sido comunistas ni nunca lo van a ser. Claro, eso decirlo ahora no tiene ningún mérito porque lo está diciendo todo el mundo. Nadie ha sido comunista y nadie quiere serlo, pero realmente no era un conflicto este-oeste.
es un conflicto regional de muy distinta envergadura y muy distinta catadura. Y por otra parte, estamos hablando de los conflictos regionales y el profesor Hoffman lo ha dicho, yo estoy de acuerdo con él, realmente pasamos de un mundo bipolar a un mundo multipolar y en la Unión Soviética, pues Gorbachev está renunciando a ese intervencionismo que antes practicaba en las relaciones internacionales. Yo le preguntaría directamente al profesor Hoffman, ¿cree usted que el presidente Bush puede hacer otro tanto con respecto a Centroamérica, que va a renunciar a una práctica intervencionista, o Centroamérica va a ser un área que va a estar fuera de la política mundial? Es difícil predecir lo que va a hacer el presidente Bush en la América Central porque se está centrando actualmente exclusivamente en las relaciones entre la Unión Soviética y los Estados Unidos y la creación de una Alemania unida y en las dificultades políticas y económicas de enfrentarse a una Europa muy nueva. Y además está el problema de la competencia americana en un mundo cada vez más competitivo a nivel económico. Yo personalmente creo que los Estados Unidos y sus intereses, tanto económicos como diplomáticos, no van a retirarse, no van a reducirse sustancialmente en Centroamérica. La actividad americana en la intervención en Panamá es algo que yo personalmente desaprobé en su momento, pero sin embargo el público americano, según los distintos sondeos, estaban enormemente a favor de la intervención militar en ese país. El presidente Bush sigue estos sondeos de opinión muy de cerca en todos los temas. Por lo tanto, creo que la política exterior americana continuará probablemente más o menos en las mismas líneas en cuanto a sus intereses secundarios o terciarios. Y lo que es interesante es que incluso en áreas de interés primario estamos siendo muy precavidos. Algunos dirían que no estamos seguros de lo que estamos haciendo. El secretario de Estado es simplemente un experto práctico en vez de serlo estratégico, y ese es un tema de debate dentro de la administración americana y también en los círculos de prensa, en círculos académicos. Yo personalmente creo que el presidente Bush tiene como objetivo primario asegurar unas relaciones estables con una Unión Soviética en vías de desintegración. Hay personas dentro de la Unión Soviética que hablan sobre sus propias guerras de liberación nacional. No se trata solo de los estados bálticos, sino también de algunas de las repúblicas transcaucásicas e incluso la Ucrania. Y para los Estados Unidos, que está tan a favor de Gorbachev, casi tanto como los alemanes occidentales. Una cosa es respetarle y otra cosa es intentar ayudarle a mantener el último sistema de partido único del bloque soviético. Yo quería un poco puntualizar. ¿Me permites, Basil? Porque yo iba directamente a tu pregunta. Yo creo que Rafael Calduch ha planteado algo antes. Como estamos extendiéndonos demasiado las respuestas, yo me gustaría que fuera mucho más ágil esto. Antes planteaba una cosa que a mí me parece fundamental, que se dirigía a Eric, y era el hecho de que el Partido Comunista no existe.
A mí me parece que para el futuro del Como Sáhara... no existe, Bueno, que se puede está cayendo. resquebrajar y abrir en 8 tendencias, incluso antes del Congreso, al menos en 2. Para el futuro del Sáhara es importantísima la situación interna marroquí. Entonces, para España sí sería interesante saber cuál es la lectura del número 2 de la República Saharaui sobre lo que está pasando en ese momento dentro de Marruecos y cuál es la lectura del profesor Hoffman y de los demás sobre qué está pasando con la decisión, por ejemplo, de nuestro amigo ajedrecista Kasparov de fundar un partido ya mismo, hoy, venía en todos los periódicos. Bueno, yo quería zanjar un poco este aspecto militar. Los saharauis lo han dejado ahora todo en la mano del secretario general de las Naciones Unidas hasta la mitad de julio próximo. En la expectativa, pendientes de acciones muy importantes dentro del proceso de pacificación. Por ejemplo, una reunión de la Comisión Técnica de las Naciones Unidas con una gran delegación de notables saharauis llegando, representando la población, tanto la población bajo control del Frente Polisario y la población en las ciudades ocupadas. Esta reunión tendrá lugar en Ginebra los días 4, 5 y 6. Después se celebrará la reunión del secretario general con el Consejo de Seguridad a mediados de junio para que el secretario general se asegure del respaldo total del Consejo de Seguridad en este momento muy crucial del proceso de paz. Y mediados de julio habrá la convocatoria de las dos partes, el Marruecos y el Frente Polisario, para una reunión, para una serie de rondas de discusiones bajo auspicios del secretario general en persona. Entonces, hasta esta fecha límite, hasta finalizar este plazo, los saharauis han suspendido prácticamente los combates. Conservamos suficientes fuerzas, tanto humanas como materiales, para prolongar y para continuar nuestra resistencia. No nos faltará, no somos en ningún modo inquietos por el desarrollo tanto internacional o regional, particularmente en Argelia, el máximo amigo nuestro. Yo no estoy de acuerdo con esa conclusión sacada así de una manera precipitada, diciendo que el problema del Sáhara no está considerado dentro de no está tratado dentro de esta lógica este-oeste. En realidad, Marruecos gozó de su importancia geoestratégica. Estados Unidos querían amparar, instalar una serie de bases militares para contrarrestar la ofensiva soviética tanto en Oriente Medio como en África sobre todo. Y Marruecos gozó del acuerdo del siglo con la Unión Soviética. Entonces, todo aquello obedecía a unas consideraciones geoestratégicas y obedecían a esta lógica este-oeste. Seguro que el pueblo saharaui sí no gozó en nada y no disfrutó en nada, ya que el pueblo saharaui, Argelia, fueron siempre considerados como no alineados. Los conflictos regionales no son totalmente embarcados del mismo grado en esta división de campos, pero de todas maneras las repercusiones, las incidencias se han sentido, aunque con diferentes grados y diferentes niveles. Ahora bien, se han resuelto los conflictos en los cuales las superpotencias están metidos directamente, y los otros están se han aliviado.
Nos acercamos a los últimos 5 minutos. Yo he hecho 2 preguntas que me parecen, porque son 2 los factores claves. La situación interna marroquí y de aquí al Congreso de 1 de julio del Partido Comunista Soviético. En ambas situaciones, eso es lo que va a condicionar el futuro inmediato, en ambas situaciones. Por eso me gustaría conocer brevísimamente... Béchir no ha contestado, no puede, porque no... Porque no es el momento, aunque el momento siempre llega, claro. Marruecos está en un momento crítico, ya lo hemos comentado antes, de aislamiento internacional. Lo que pasa es que es un régimen que se perpetúa a sí mismo con una facilidad pasmosa. ¿Hasta qué punto? Pues tal vez hasta que la biología lo imponga, ¿no? Su final. Eso es peligroso para el pueblo de Marruecos, incluso para la continuación dinástica del régimen. Y yo pienso que, bueno, que eso tiene que acabar y tiene que acabar por lo más sensato y por lo más cuerdo, que es hablar con las evidencias y con las partes, en este caso con el tema del Sáhara, solucionar este problema que a su vez incapacita el diálogo con Argelia y con todo el Magreb, donde Hassan II tiene una imagen verdaderamente pésima, desastrosa. Una cosa son las recepciones oficiales de Estado y otra cosa es, digamos, lo que se comenta en todas las cancillerías, ¿no? Y bueno, en cuanto al ejército soviético y una brevísima puntualización, yo creo que el rearme se está produciendo, con esto me dirijo directamente al profesor Hoffman, se está produciendo directamente por el propio Gorbachev. El ascenso a mariscal del ministro de Defensa, Yazov, que es el único hecho que se ha producido desde el ascenso del mariscal Ahmadiyevich en 1983, es significativo. Sus discursos en la Plaza Roja con motivo del aniversario del término de la Segunda Guerra Mundial, hablando de 27 millones de víctimas en vez de los 22 que estaban establecidos por unos y por otros, lo cual la verdad es que el horror es el mismo, pero es significativo de ese apoyo, de esa reverencia al ejército que hasta ahora no se planteaba de este modo tan claro por parte de Gorbachev, ¿no? Bien, yo creo, pues, para ir muy rápido, que seguimos sin contestar a las preguntas de Felipe. El problema es que Marruecos va a seguir gozando del apoyo de una buena parte de la comunidad internacional. Es un régimen que, estabiliza en la zona al margen de juicio de valor, de que nos guste más o no nos guste. Y en la hipótesis de un crecimiento de la amenaza islámica en el norte de África, aún tendrá más apoyo de Occidente en regímenes como el de Marruecos. Es lo que yo creo. Y con respecto al tema soviético, yo no participo de la idea de una posible amenaza militar. Bueno, no la percibo, quizás es un error mío. Creo que Gorbachev está amenazado por otros hechos más concretos, por el tema de los nacionalismos y por el tema incluso de un posible recrecimiento del Islam en el sur. Y solo quería decir una cosa que es importante. Cuando se han dicho los 27 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, es que se hacía un balance más completo. Se incluían también las víctimas del estalinismo. Las víctimas del estalinismo, Roberto, están catalogadas en 25 millones como mínimo. Pero Rafa, Eric, Rafa, quien queráis. Esa puntualización no viene. Quiero que conteste el primero. El liderazgo de Gorbachev ha humillado a las Fuerzas Armadas hasta tal punto que ha habido que encontrar ciertas formas de animarles, como por ejemplo el ascender al ministro de Defensa a nivel de mariscal, mientras que Gorbachev había dicho que hace algún tiempo que nunca lo iba a hacer. Eso es algo muy fácil de conseguir. Los militares vuelven a casa, cientos de miles, desde la Europa del Este, para encontrarse sin empleo, para encontrarse con muy poco respeto por parte de la población soviética. Y esto surge inmediatamente después del enorme desastre de Afganistán. Y allí, tristemente, la pérdida de numerosas vidas soviéticas. Por supuesto, hubo muchísimas más bajas afganas que soviéticas durante la invasión soviética, tanto ilegal como no justificada, de ese país. Pero en cualquier caso, las Fuerzas Armadas soviéticas probablemente no podrán desempeñar un papel predominante ni siquiera en el sistema político caótico.